Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Estamos en el Maná de la Torá, en la parashá número 1, Bereshit, en el principio, en la tercera entrega. Y de la porción de hoy de la Torá leemos en Génesis capítulo 2, versículo 3, que nos dice así: Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que el Señor había creado y hecho. Bien, la pregunta para hoy es: ¿tienen la misma importancia todos los días de la semana? Bueno, en el orden de la creación, pues vemos que fue hecho por el Eterno y no fue casual. Cada día que el Señor creó, pues tiene una enseñanza, nos da una enseñanza al igual que el resto de la Torá, ¿verdad? Y vemos que después de haber fijado las tareas de los cuerpos celestes luminosos, el sol, la luna y las estrellas, y también después de haber creado al ser humano a su imagen y semejanza, el Creador pues introduce un tiempo específico en este mundo que Él va a separar de una manera muy especial. Este tiempo de 24 horas, desde la caída del sol hasta la caída del sol de un día hasta otro, conforman un yom o día. Yom es en hebreo, la palabra día en español. Y ese séptimo día, pues fue el día que dice el Señor en la porción de hoy que lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y vemos que una vez por semana, en el séptimo día de cada semana, la palabra es Shabbat en hebreo, es llamado Shabbat, una palabra hebrea que significa pues una parada, un reposo. Es el único día de la semana que ha sido bendecido por el Creador desde el principio, de hecho. Elohim nunca el Señor le ordenó a ningún hombre, a ninguna religión cambiar su día especial y apartado el Shabbat y cambiarlo por el día domingo, como se hace normalmente pues en el cristianismo, ¿verdad? Así que vemos que lo primero de todo que tiene que prevalecer siempre en nuestra obediencia es lo que enseña la palabra de Dios, no lo que enseñe la religión más allá de lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que cuando el Eterno hizo una separación entre la luz y las tinieblas, ¿no?, entre las mismas aguas y entre el día y la noche, pues utilizó la palabra hebrea badal, que significa separar o apartar o diferenciar o excluir. Pero cuando el Creador, Elohim, separa el séptimo día de la creación del resto de los 6 días de la semana, pues Él está usando otra palabra, usa la palabra kadash, que significa apartar para un uso divino, dedicar, entregar o santificar. Mientras que la palabra badal se usa para todas las diferentes áreas de la creación, la palabra kadash está enfocada hacia el Eterno. Y cuando algo es apartado con la palabra kadash significa que está dedicado para el Eterno, para ser de su exclusiva posesión sobre la cual pues el Eterno posee todos los derechos, ¿no? Y eso es lo que sucede con el Shabbat. Así que cuando algo haya sido dedicado al Eterno, pues no puede ser utilizado por otro o por otra cosa, ¿no?, que no sea en un servicio divino al Creador. Y ahí tenemos el Shabbat. El Shabbat es el séptimo día de la semana y está traducido como el sábado, ¿no?, en las versiones en castellano, y ha sido reservado para el Todopoderoso desde el mismo principio de la creación, porque el Shabbat es su día santo y Él lo ha reservado para su pueblo. Él ha reservado ese derecho de disponer de él totalmente, y cuando le dio la Torá a Moisés, pues le enseñó al pueblo de Israel que ese día era para que el pueblo de Israel cesara de toda actividad y se enfocara en el Creador. Por eso el hombre tiene ese deber de respetar este día, ¿no?, de una manera especial para poder honrar al Creador del Shabbat. Y de este modo, pues ese día también se convierte, digamos, en un templo en el tiempo, donde el hombre podrá rendir culto al Señor por medio de cesar de intervenir en la creación, dejando de hacer cosas, lo mismo que Él hizo durante la creación. Y de esa manera es como vamos a ir aprendiendo a relacionarnos con Él de una manera pues muy especial en cada Shabbat, para que así pueda recibir el Eterno toda la gloria que se merece y nosotros podemos recibir de la bendición de guardar el Shabbat. Y bueno, no se puede encontrar nada en las Escrituras que diga que el Shabbat pues haya sido quitado de la humanidad, como decía antes, y que haya sido entregado no exclusivamente al pueblo de Israel o a los judíos. Nuestro gran rabino Yeshua dijo que el sábado o el Shabbat se hizo para el hombre en general y no el hombre para el sábado o Shabbat. El Shabbat fue hecho para Adán, fue hecho el primer ser humano, y también para todos sus descendientes.
El Eterno separó el Shabbat y retuvo su mano de crear en ese día, ¿no? Para darnos ese ejemplo. De esa manera, pues le enseñó a Adán, el primer ser humano, cómo santificar el Shabbat, al no intervenir en la creación durante ese día. Y Adán, pues fue creado a la imagen y semejanza del Eterno, y por eso Adán hizo lo mismo que su Padre Celestial, ¿no? Y él reposó durante el séptimo día cada semana y lo dedicó, pues, para la gloria y exclusiva posesión del Eterno, mientras que estuvo en el Edén antes de pecar junto a Eva. Y bueno, a partir de ahí, pues vemos como las primeras generaciones van guardando, evidentemente, también el Shabbat, pero está claro que conforme van pasando las generaciones, pues el ser humano se va desentendiendo de la palabra del Señor y la humanidad va dejando de guardar el Shabbat. Simplemente hay un remanente que ha seguido guardando siempre el Shabbat, y desde que el Eterno se lo encomendó a Israel, pues Israel también ha sido el encargado de guardar el Shabbat. Así que debemos prepararnos nosotros, si formamos parte del pueblo del Señor, formamos parte de Israel, hemos sido injertados en el olivo, si creemos en Yeshua también debemos de guardar el Shabbat, porque es uno de los 10 mandamientos y nosotros tenemos que guardar todos los mandamientos, ¿verdad? Por eso debemos prepararnos para cada semana, cuando llega el viernes, para un cese durante 24 horas a la caída del sol del viernes hasta el próximo día, que es el Shabbat, cuando ya cae el sol, son 24 horas, y por eso cada semana, cuando llega el viernes, hacemos esa preparación, ¿no?, de Shabbat. Ese viernes es preparación de Shabbat. Tenemos que buscar tener pues toda la comida cocinada que se necesite para el viernes y para el sábado, para el Shabbat, antes de la puesta del sol del viernes. Debemos comprar todo lo que se necesita antes de la caída del sol del viernes para poder disfrutar de todo lo bueno que el Eterno nos da durante el Shabbat, ¿no? Debemos incluso apagar todo lo que no es necesario para la supervivencia y hacer una verdadera parada física y emocional, espiritual, y relacionarnos espiritualmente con el Eterno, cultivando el área espiritual, ¿no?, más que lo natural y lo físico, ¿no? Entonces debemos cultivar esa área espiritual en oración, en alabanza, en adoración, y tener también, ¿no?, si podemos, pues esa buena comida, hacer nuestros estudios de la Torá, mayormente pues en la porción semanal de la Parashá, mantener ese reposo corporal sin hacer trabajos, y si podemos, ¿no?, pues poder estar en una reunión de congregación, y si no, pasarlo en el hogar, con los nuestros, con la familia, en la medida que podamos, pero siempre poniendo la prioridad en el Eterno. Así que si hacemos todo esto cada Shabbat, pues iremos experimentando pues lo que es el propósito de este día del Shabbat, ¿no?, que fue introducido como un día después de la creación del hombre, y solo el que entra en el Shabbat para santificarlo podrá llegar a entender, podrá llegar a experimentar qué gran bendición ha incluido el Eterno precisamente en este día especial. Así que el creyente que aprende a recordar y a guardar el Shabbat cada semana experimentará también crecimiento espiritual y tendrá una buena base para poder llegar a ser aquel hombre que ha sido destinado para ser según los propósitos y planes del Eterno. Shalom familia, bendiciones de lo alto para todos en este día y hasta mañana.